Hola, me quiero presentar. Yo soy la doctora María Loreto Lennon, Saninoid, soy cirujana plástica infantil y trabajo en el Hospital Ezequiel González Cortés. Y el día de hoy vamos a realizar la clase de manejo de heridas. A modo de introducción, nosotros sabemos que el 8% de las consultas en urgencia infantil corresponden a heridas. ¿Cuáles son los principios más importantes para el manejo de las heridas? Tenemos que realizar un cierre con el mínimo dolor, un rápido cierre de la herida, un excelente resultado cosmético y funcional y evitar la infección. Vamos a hablar un poco de fisiología. Cuando recién se produce la injuria, hay una retracción de los bordes y contracción de los tejidos. Se activa la cascada de coagulación, agregación plaquetaria y se crea el coágulo hemostático. Posteriormente tenemos la respuesta inflamatoria. Aparecen los linfocitos, granulocitos, que controlan la proliferación bacteriana y la infección, la proliferación de los fibroblastos y producción de colágeno. Posteriormente, nosotros sabemos que a las 24-48 horas se empieza a iniciar la epitelización. Es que quiere decir que desde los bordes de la herida se empieza a cerrar esta herida. El pic de producción de colágeno es al 5.º día y el periodo de vulnerabilidad o el periodo más vulnerable para que haya una dehiscencia de la herida es entre el 7.º y el 10.º día. Lo más importante cuando estamos nosotros frente a una herida es que tenemos obviamente que hacer una evaluación clínica. Y como toda evaluación clínica siempre partimos con la historia, para averiguar si hay factores que afectan en la cicatrización. Por ejemplo, nosotros sabemos que las edades extremas pueden afectar la cicatrización. Los pacientes más ancianos tienen una piel muy delgada, muy atrófica, con mala cicatrización. Los pacientes que tienen una diabetes, por ejemplo, o están cursando con una insuficiencia renal crónica, con una desnutrición, o sea, una hipobulimia, una hipoproteinemia, alteraciones del tejido conectivo y el uso de medicamentos como inmunosupresores y corticoides. Así que hay que tener en cuenta estos factores. Tenemos que conocer cómo se produjo la injuria, si fue por un corte, por un cuchillo, por un vidrio o por una contusión, si hay presencia de cuerpos extraños, si fue una herida por arma de fuego o son heridas contaminadas, como mordidas de animales, generalmente las de perro, las humanas, las de gato en agua contaminada o heridas que son de larga data que han estado expuestos mucho tiempo en el ambiente, o sea que no se han cerrado. Y esto es muy importante porque aquí aparece una definición que se llama el periodo de oro. ¿Ya? ¿En qué consiste el periodo de oro? Es el tiempo que ha transcurrido desde la injuria. O sea, cuánto tiempo desde que el paciente se hizo la herida y consulta en el servicio de urgencia. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que siempre hay una colonización en un comienzo. Hay una herida y se coloniza con las bacterias que están alrededor. ¿Ya? Pero lo que sí, mientras más pasa el tiempo, hay una proliferación bacteriana y podemos tener una herida ya contaminada y posteriormente infectada. Y esto podría modificar el tipo de cierre de la herida. El intervalo de tiempo aceptable desde la injuria hasta su cierre en extremidad inferior son 8 horas. Yo les pongo entre paréntesis variable porque eso no es así, ¿ya? Es solamente para tener en tiempo cómo yo voy a manejar esa herida. No es que yo no la vaya a cerrar si es que ya han pasado 8 horas, para que les quede claro, ¿ya? Todos los pacientes se suturan, pero si ya ha pasado su periodo de oro, yo tengo que tomar medidas más extremas para evitar que esa herida se vaya a infectar. En la cara y en el scalp es de 24 horas. El periodo es bastante más largo porque hay mayor irrigación y menos riesgo de infección. Después, posteriormente, vemos dónde está la herida, dónde se ubica la herida, en qué parte del cuerpo, si está, por ejemplo, paralela a las líneas de tensión, ¿ya? Hay que describir la herida, si es a colgajo, que lo vamos a ver más posteriormente, si es estrellada, si es neta, en bisel, si hay pérdida de tejido, ¿ya? Porque cada uno de estas como clasificación o tipos de herida se suturan de forma diferente, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Evaluar si hay daño neurovascular, porque obviamente antes de yo cerrar la herida tengo que reparar ya sea si hay lesión de nervios o una lesión vascular importante. Evaluar también si hay lesión de tendones, de cápsula articular, presencia de cuerpos extraños, como ya lo vimos, vidrios, espinas, piedras, agujas, astillas. Realizar una radiografía si es metálico, ¿ya? O una ecografía si es que pensamos que hay un vidrio o algo que no lo hemos podido eliminar después del aseo por arrastre. También tenemos que descartar que haya una fractura ósea asociada en atriciones de dedo, por ejemplo, ¿ya? Que después se podría ser una fractura expuesta y en otro tipo de lesión. ¿Cómo se clasifican las heridas?
Tenemos lesiones sin solución de continuidad, que son las contusiones, equimosis y los hematomas, que no vamos a hablar en esta clase de eso. Lesiones con solución parcial, erosiones y escoriaciones, que tampoco vamos a hablar. Y de las que sí nos vamos a enfocar netamente en esta clase, que son las lesiones con solución de continuidad. Herida neta o en bisel, ¿ya? Herida contusa, que es por un golpe. Herida punzante, que es en el fondo por un arma, puede ser un cuchillo, un arma blanca, como dicen. Herida por atrición, los desforramientos, que son muy importantes, que son los generalmente cuando los niños ponen la patita en el rayo de la bicicleta, en los adultos principalmente son por atropellos, ¿ya? Heridas con pérdida de tejido, que generalmente son las morduras de perro, que en el fondo genera una lesión que muchas veces hay pérdida de tejido. Heridas complejas o en situaciones especiales que la hacen compleja, como en el labio, por ejemplo, en el ala nasal, en el pabellón auricular, ¿ya? Y heridas por arma de fuego. Bueno, las heridas en colgajo, que es muy importante que ustedes en fondo las identifiquen, ya son lesiones en un segmento de la piel, ya que tiene un segmento de la piel móvil, con una base o un pedículo, en el cual depende la irrigación de la piel. Por lo tanto, tenemos heridas en colgajo, que pueden ser de base distal y base proximal. Si son base proximal, ya nosotros sabemos que la irrigación va de proximal a distal, por lo tanto la irrigación de esa herida colgajo de base proximal no se va a ver tan perjudicada. En cambio, la irrigación de una herida colgajo de base distal, la irrigación sí se va a ver perjudicada. No quiere decir que nosotros no suturemos estas heridas a colgajo, hay que suturarlas, pero sí hay que tener ojo y hay que controlarlas los 4 días para ver si hay una necrosis de la parte distal del colgajo, que es la que le llega menos irrigación, ¿ya? ¿Cuáles de estas son más complejas? Son más complejas las heridas colgajo de base distal, porque en el fondo nosotros no sabemos cuánta irrigación va a ser factible y no sabemos también cuánto va a sobrevivir de esa piel sin irrigación. Por lo tanto, se suturan, ¿ya? Y se controlan los 4 días. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí inmediatamente vamos a empezar a hablar cómo nosotros vamos a manejar esta herida. Yo generalmente le hago esta pregunta. Cuando tiene una herida, primero, ¿hacen el aseo o después colocan anestesia? ¿Ya? Como esta clase es grabada, yo les voy a dar la respuesta. Antes de iniciar cualquier sutura, cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es anestesiar al paciente, anestesiar la herida, para que nosotros podamos hacer un aseo mucho mejor sin que el paciente le duela, ¿ya? Porque si el paciente le duele, no va a colaborar y ustedes no van a poder hacer un buen aseo, por lo tanto va a ser un cierre, una herida que puede quedar un cuerpo extraño y por lo tanto se les va a infectar. Por lo tanto, primero que nada, anestesiar al paciente, ¿ya? Generalmente en la urgencia van a encontrar una lidocaína al 2%, que es en 5 cc, ¿ya? Y en algunas partes van a encontrar lidocaína más epinefrina, que es un vasoconstrictor, ¿ya? Que nos ayuda a que haya un menor sangramiento de la herida y al mismo tiempo ayuda a que el efecto de la lidocaína dure más tiempo. Hay que usar métodos distractivos, ¿ya? Y inmovilizar al paciente en los pediátricos. La dosis máxima del anestésico se debe considerar sobre todo en los pacientes que son más pequeñitos, ¿ya? Lo importante es que cuando uno empieza a infiltrar, ya parte por un extremo de la herida, ¿ya? Hace una pápula. De ahí uno entierra completamente la herida, aspira para ver que no estemos en un vaso y en forma retrógrada yo voy infiltrando la lidocaína. Yo espero que haga efecto, ¿ya? En ese pequeño borde que yo anestesié y yo posteriormente vuelvo a pinchar, pero desde donde esté anestesiado, ¿ya? No me voy al otro extremo de la herida, sino que desde el borde donde está anestesiado yo vuelvo a pinchar al paciente, ¿ya? En forma retrógrada vuelvo a infiltrar y así sucesivamente hasta poder lograr la anestesia de todos los bordes de la herida, ¿ya? Hay que asegurarse que todos los bordes de la herida queden bien infiltrados porque si no el paciente le va a doler y al dolerle no va a colaborar y usted no va a poder hacer una buena sutura. Usar soluciones tibias y hacer una infiltración lenta. Darse tiempo para infiltrar para que el paciente no tenga dolor. Aquí en esta tabla nosotros vemos cuáles son las dosis máximas de lidocaína, ¿ya? La dosis máxima de lidocaína sin epinefrina es 5 miligramos por kilo. Si nosotros vemos que esa dosis, vamos a llegar a esa dosis tóxica muy fácilmente, sobre todo en los lactantes, cuando tengan alguna herida que tengan que suturar, en general nosotros lo que hacemos es diluir la lidocaína. Si la lidocaína está al 2%, la diluimos al 1%.
y la lidocaína diluida es la que infiltramos. También se pueden usar sedaciones, ¿ya? Sedación más anestesia, también nos ayuda mucho a que el paciente esté tranquilo, no haya ansiedad y podamos resolver el fondo y suturar más tranquilamente. En general en urgencia se usa midazolam, en las dosis que se ven ahí en forma oral, generalmente la damos, ya sea intrarrectal, no endovenoso, con bastante buen efecto. Esto produce sedación, no produce analgesia, por lo tanto nosotros en fondo tenemos obviamente que colocar un anestésico local. Después que nosotros ya hayamos anestesiado la herida, ya empieza lo que se llama la irrigación, que es la limpieza. Y generalmente se usa una solución salina, ya, que es suelo fisiológico, o agua bidestilada. Y nosotros necesitamos lograr una presión adecuada para que en fondo nosotros limpiemos esa herida por arrastre. Y esa presión adecuada se logra con una jeringa de 20 ml asociada a una aguja de 19 o 20 Gauss. ¿Ya? Nosotros con eso vamos a lograr una presión adecuada y vamos a arrastrar ya sea las bacterias que se encuentran en esa herida, los cuerpos extraños y así sucesivamente. Generalmente se usan de 50 ml a 100 ml por centímetro de herida. ¿Ya? No irrigar o no usar ya sea povidona ayudada, agua oxigenada o clorexidina porque es tóxica para los tejidos y nos va a retrasar la cicatrización. Si nosotros nos enfrentamos a una herida que no es neta, ¿ya? Sino que es una herida contusa, lineal pero contusa, uno tiene que regularizar los bordes. ¿Y con qué regularizo los bordes? Con un bisturí 15 o un bisturí 11 y una pinza adecuada, para así yo transformar esta herida contusa en una herida neta. Y al ser neta, tiene una mejor cicatrización y mejor evolución de esta cicatriz y mejor resultado estético. ¿Cuáles son los tipos de cierre? Tenemos un tipo de cierre primario, que es el fondo de las heridas limpias, que son las más frecuentes. Primario retrasado, los pacientes, por ejemplo, es el típico paciente que generalmente en urgencia no se ve, en urgencia infantil, pero sí se ve en urgencia de adulto. Es el paciente, el borrachito, que el día anterior o 2 días atrás se cayó y tiene una herida contusa en el cuero cabelludo, por ejemplo, ¿ya? Y consulta 48 horas en urgencia. Eso antiguamente la gente lo dejaba abierto, porque decían, esta herida está infectada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer un buen aseo, ¿ya? Un buen aseo y se puede controlar al tercer y el quinto día, se deja con tratamiento antibiótico y se controla al tercer y quinto día y lo podemos suturar, ¿ya? O pacientes que llegan directamente con una herida muy contaminada o ya de frente a un absceso, ya lo que primero nosotros hacemos es irrigar muy bien esa herida, ¿ya? La dejamos con tratamiento antibiótico, lo controlamos a los 4 o 5 días y en ese segundo tiempo, cuando ya van a haber disminuido la carga bacteriana bastante, nosotros realizamos el cierre de la herida. Y las que nosotros no suturamos y que dejamos que se cierren por segunda intención, que generalmente son las heridas infectadas, pequeñas, puntiformes por mordedura de perro. Aquí vamos a hablar directamente de lo que es técnica quirúrgica. Aquí vamos a hablar de la sutura simple, discontinua, que es lo más frecuente, en un plano que generalmente solamente se deja para heridas que no sean muy profundas, en zonas de no mucha tensión, ¿ya? Pero tiene un resultado estético pobre, porque aquí la piel o la epidermis es la que lleva toda la tensión. ¿Por qué esto es tan importante que le digo yo? Porque la piel, la epidermis, no puede llevar la tensión de la herida. ¿Por qué? Porque en el fondo si está expuesta a tensión, se va a ensanchar y va a quedar una cicatriz poco estética y poco funcional. Por lo tanto, el plano que lleva la tensión es el plano celular subcutáneo, cosa que nosotros hacemos un buen plano celular subcutáneo y queda la piel, o sea, la epidermis totalmente afrontada, cosa que la epidermis no lleva la tensión. Lo más importante es tomar bien el porta, como sale de esta diapositiva, ¿ya? Lograr un muñequeo adecuado, tomar el porta y la aguja, la mitad, no en el tercio distal, generalmente les favorece mucho más que la agarren en la mitad del arco de la aguja, ¿ya? Aquí vemos en el fondo cómo se están pasando, en el fondo la primera lazada, que es doble, y la segunda lazada, que es simple, para en el fondo lograr el nudo verdadero. Como ya les explicaba, nosotros agarramos el porta bisturí y este va a estar entre el tercio distal y la parte media de la aguja.
¿ya? Se tiene que agarrar la misma cantidad de epidermis y dermis de un lado que del otro, porque si no, al cerrar, ¿ya? O al hacer el nudo va a quedar un escalón, y al quedar escalonado, en el fondo el resultado estético no es bueno. Aquí viene el punto del celular subcutáneo, que es muy importante, que es el punto que va a llevar la tensión en el cierre de la herida. Y como ven en la diapositiva, en el fondo es un punto invertido donde el nudo queda en la parte más profunda de la epidermis. ¿Ya? Si nosotros logramos un buen plano del plano celular subcutáneo, nosotros en el fondo vamos a tener un cierre sin tensión de la epidermis y con mucho mejor resultado estético. La sutura intradérmica es una sutura que se usa bastante y se usa bastante también en la urgencia, generalmente para heridas, obviamente heridas lineales, no estrelladas, ¿ya? Y que es una buena alternativa con un buen resultado estético. Unos buenos puntos separados, ¿ya? Muy cerquita de la piel a 2 milímetros, ¿ya? Se comparan con un mismo resultado estético de una sutura continua. Aquí en esta diapositiva vemos en fondo cómo se hace una sutura continua. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una herida estrellada, donde lo que hacemos nosotros es pasar que la punta del colgajo, la punta que es muy delgadita, la pasamos subdérmico, o sea, en el plexo subdérmico, para evitar, en el fondo, dañar más la irrigación, ¿ya? Aquí tenemos un tipo de herida que es bastante frecuente, que es las heridas en bisel. Las heridas en bisel siempre hay que regularizarlas, ¿ya? Hay que regularizarlas porque si no se produce una cicatrización retráctil del colgajo, que de la parte más delgada de la herida en bisel, produciendo como un bulto posterior, que es de muy difícil manejo. Por lo tanto, siempre hay que regularizarlas para evitar que se produzca esta retracción. Cuando nosotros hacemos ya sea debridamiento o regularización de los bordes, generalmente puede que en el fondo el cierre quede un poco tenso, por lo tanto se recomienda decolar los bordes de la herida o liberarlos un poco de su celular subcutáneo para que así avancen con mayor facilidad y el cierre sea sin tensión. Ahora vamos a hablar de los materiales de sutura. Tenemos suturas absorbibles y suturas no absorbibles. Las absorbibles principalmente se usan para el celular subcutáneo, por supuesto, ¿ya? Porque es una sutura que nosotros no vamos a retirar, y para otras estructuras más profundas, ¿ya? Y las suturas no absorbibles sirven principalmente para el cierre de la epidermis. Y se prefieren los monofilamentos sintéticos que las suturas naturales. Aquí en esta diapositiva tenemos la seda, ¿ya? Que se usa todavía, pero no se recomienda porque tiene mucha reacción. Después ustedes ven detalladamente esta diapositiva, la revisan. El nylon, que es un monofilamento, que es sintético, ya que tiene poca reacción inflamatoria alrededor del punto, que por lo tanto se sugiere, y lo mismo que el prolen o el polipropileno. De los absorbibles está el catgut simple y crónico, que no se usa para suturar el celular subcutáneo, porque produce mucha inflamación. Principalmente se usa el bicril o la polidiaxone, que es el monocril, ya que tienen poca reacción inflamatoria, tienen una fuerza tensil importante, el bicril mayormente más que el monocril, que es un monofilamento. Por lo tanto, para el plano celular subcutáneo puede ser un bicril o un monocril. Si hay mucha tensión, usar un bicril. Y ojalá que este bicril o este monocril sean incoloros para evitar los tatuajes. En las dos siguientes diapositivas salen muy bien descritos cada una de las suturas. Yo les recomiendo que lo lean detenidamente, ¿ya? Porque es muy importante reconocer las suturas para poder elegirlas bien al momento de suturar la herida. Aquí es lo mismo, para que lo vean después. Y este es el envoltorio de las suturas típicas. Ya tenemos el nylon por un lado, donde se ve la aguja, se ve la forma de aguja, se ve que la punta de la aguja puede ser triangular o redondeada. ¿Qué quiere decir cuando es triangular? Que es traumática, que es para la piel. Y la redondeada generalmente es para el celular subcutáneo. ¿Ya? El prolen, principalmente la aguja es redonda, ¿ya? El catgut, principalmente también hay triangular y redonda, y así sucesivamente. La forma de la aguja también varía mucho. Generalmente para suturar piel se usan 3/8 o medio círculo. ¿Qué material de sutura vamos a usar nosotros si estamos suturando cara, un párpado, cuello, tronco, extremidades, cuero cabelludo? Por ejemplo, ¿qué calibre nosotros vamos a usar? Nosotros sabemos que mientras más va en descenso, el tamaño y el grosor
de la sutura es mucho mayor. En párpados y en cara, como sale esta diapositiva, se sugiere que la piel se suture con un monofilamento 6-0. ¿Ya? 5-0 es un poco grueso para mí. Y el celular subcutáneo generalmente lo hacemos con 5, con un monocril o un bicril 5 incoloro. El tiempo de retiro de puntos que sale acá, generalmente yo nunca saco antes del 6.º día los puntos de la cara. Nunca, ni en párpado, no. Siempre 6.º, 7.º día. Antes hay dehiscencia. En tronco y extremidades, generalmente dejo 14 días la sutura, ¿ya? Pero uso otro calibre. Por ejemplo, en tronco y extremidades, se podría decir que de cuello para abajo uso 4 y 4. 4 para la piel, un nylon 4 y 4, un bicril o un monocril 4-0 para el celular subcutáneo. Y cuando retiro yo la sutura a los 14 días. En cuello, aquí sale que usan la sutura 4 que es muy gruesa. Nosotros usamos generalmente 5 para la piel y un 4 para el celular subcutáneo. Por lo tanto, no pesquen mucho, esta diapositiva, en general, muchas diapositivas salen que retirar los puntos como entre los 4 y 6 días. Si uno retira los puntos entre el 4.º día, va a haber una dehiscencia sí o sí. O sea, mejor hasta el 6.º día. Aquí es muy parecida a la diapositiva anterior, ¿ya? Aparecen otras, qué sé yo, por ejemplo, como el labio, como el pabellón auricular y cosas así. Pero, así que les sirve también. Pero lo que sí tengan en cuenta que los puntos, los mínimos son los 6 días en cara, párpado y otras partes. Los adhesivos de la piel, en general, yo no los ocupo, sirven para salir un poco del paso, ¿ya? Pero solamente se usan en parerías lineales, no sangrantes y no profundas, ¿ya? O sea, casi que es como un arañazo, un poquito más que un arañazo, ¿ya? Puede servir, quizás que estamos en un momento como urgente y necesitamos cerrarlo y no tenemos otro material, bueno, podría ser, pero en realidad el resultado estético no es adecuado. Y no produce de partida no es hermético, no produce un cierre suficiente, por lo tanto a la mínima tensión va a haber una dehiscencia importante y además es muy doloroso al aplicar. El Steri-Strip también lo mismo que el anterior, en general para heridas lineales, muy superficiales, no en fondo para tratar de cerrar una herida con un Steri-Strip. Sí, yo lo uso mucho como el coayudante. Por ejemplo, yo hago la sutura y posteriormente, al curarlo, al cerrar, yo coloco Steri-Strip para que me ayuden a disminuir la tensión de esa herida. ¿Ya? Y así yo después al retirar los puntos tengo mucho menos tensión. Es importante ya conocer las líneas de tensión de la cara y de las extremidades, porque nosotros si se nos presenta una herida que va perpendicular a las líneas de tensión, yo sé que va a tener un peor resultado estético posterior, a diferencia de que uno vaya de una herida que vaya paralela a las líneas de tensión. Hay factores que están asociados a la herida, ¿ya? Y aquí yo en estas diapositivas yo les voy a explicar más o menos cómo nosotros podemos resolver y salir con un poco del paso para que en fondo tengamos un buen resultado. Por ejemplo, si tenemos una herida que va perpendicular a las líneas de tensión, yo obviamente de todas maneras tengo que hacer un cierre en 2 planos, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, una infección de la herida, ¿ya? O una cicatrización por segunda intención, yo lo que voy a hacer es preparar la herida, como les conté antes, indicar tratamiento antibiótico, que vamos a ver cuál puede hacer después, más adelante, y hacer un cierre retardado, ¿ya? O sea, si yo veo que llega la urgencia una herida infectada, yo le hago un buen aseo, le dejo un tratamiento antibiótico y lo cito posteriormente para hacer un cierre. Si tengo una cicatriz ancha, si yo voy a suponer que el paciente va a ser una cicatriz ancha o que va a ser una cicatriz que va a estar muy sujeta a tensión, que son, por ejemplo, en las articulaciones, en las rodillas, en los codos, ¿ya? Generalmente se cierran 2 planos y se inmoviliza la extremidad con una valva de yeso, ¿ya? Y con eso nosotros nos vamos a asegurar que va a cicatrizar, ¿ya? Y que no vamos a tener una dehiscencia posterior. ¿Cómo podríamos evitar las marcas de sutura? Las marcas de sutura se evitan retirando las suturas lo antes posible, sin que haya dehiscencia, y eligiendo el material adecuado para la sutura, ¿ya? Como por ejemplo materiales sintéticos, ya sea un nylon, un prolén o un bicril monocril.
La seda, el catgut simple y el crómito ya en general para la sutura de la piel no se usan porque tienen mucha reacción inflamatoria y producen muchas marcas en la piel. Cuando tenemos escalones, que se llama, o bordes de la sutura desigual, eso quiere decir que nosotros no agarramos la misma cantidad de tejido a un lado que del otro. Por lo tanto, desarmar esa sutura y volverla a hacer y asegurarnos que estamos tomando la misma cantidad de tejido en un borde que en otro. Si queremos una inversión de los bordes de tejido, generalmente son las suturas horizontales o el colchonero, ya que generalmente se usan en la planta de los pies, en zonas muy específicas, pero para la piel, para una herida en la cara, por ejemplo, o en extremidades inferiores o en el brazo, no se usa. Los tatuajes secundarios generalmente son por suciedad de cuerpo extraño. En general, para eso, debridar, ¿ya? Aproximar una apropiada preparación de la herida, que quiere decir una buena irrigación de la herida. ¿Cómo evitar necrosis de los tejidos? Cuando tenemos estas heridas estrelladas, que son miles de como colgajitos, o que son miles de puntitas, se podría decir, nosotros usamos este punto que va subcutáneo en las partes más delgaditas y más estrelladas de nuestra herida. Por ejemplo, si tenemos una herida en el labio, que son en zonas especiales, ¿ya? El primer punto que nosotros vamos a colocar va a ser en la línea blanca, ¿ya? Hay que hacer un cierre meticuloso, usar un bloqueo regional idealmente, o tatuar la línea blanca, una alternativa. ¿Cómo la tatuamos? Con un poquito de azul de metileno si es que hay, ¿ya? O generalmente la povidona iodada, cuando nosotros pasamos povidona iodada por el labio superior, diferencia muy bien la línea blanca, cosa que no se nos pierda ese punto tan importante, ya, para que en el fondo no quede un escalón en el labio. Entonces el primer punto es de línea blanca con línea blanca, de ahí uno puede ir hacia superior y después hacia inferior. Las situaciones especiales, tenemos heridas en cuero cabelludo, hay que descartar que hay una fractura de cráneo, ¿ya? Las heridas del pabellón auricular, hay que alinear estructuras, como la en el labio, por ejemplo, se sutura. Si hay lesión del cartílago auricular, el cartílago auricular se sutura, y se sutura alineándolo con un monocril incoloro, ya sea un 5-0. En el labio, como ya lo conversamos, el primer punto es la línea blanca. En la mucosa oral, en general, si es menos de 2 centímetros o chiquitita, que no está sangrando, generalmente no se sutura, ¿ya? Pero si es de más de 2 centímetros y está sangrando, hay que suturarlo. ¿Y con qué lo suturamos? Con una sutura reabsorbible, un 4-0, un Vicryl 4-0. La lengua, los bordes heridas en los bordes libres de la lengua, todas se suturan, ¿ya? En el centro, si es menor de 2 centímetros o más chiquitita y no está sangrando, no se sutura, se deja cicatrizar por segunda intención, ¿ya? Pero si es mayor y está sangrando, hay que pasar puntos, principalmente con una sutura reabsorbible, con un 4-0 incoloro. Las atriciones, ya hay que descartar de fractura expuesta, como dijimos, la atrición de los dedos de los niños, así que hay que tomar una radiografía para descartar una fractura, porque esa es una fractura expuesta, ¿ya? Bueno, cuando usamos antibióticos, generalmente las heridas comunes no requieren, ¿ya? Sí, cuando estamos enfrentados a una mordedura de perro, por ejemplo, una mordedura animal, hay que dar tratamiento antibiótico como amoxicilina más ácido colabulánico. En las heridas infectadas, por supuesto que sí, ¿ya? Y generalmente se usa cloxaflucloxacilina porque generalmente están colonizadas o están infectadas por la flora que está en la superficie de la piel, que es Staphylostrepto, y en las fracturas expuestas sí, porque hay que dejar tratamiento antibiótico, obviamente, para evitar una infección ósea. Bueno, pero esta es la última diapositiva, y como a modo de conclusión, en el fondo cada paciente en particular y cada herida en particular se trata de forma diferente. Nosotros sabemos que las contusas, por ejemplo, tenemos que regularizar, que dependiendo de la ubicación de esa herida requiere suturas de distinto calibre, ¿ya? Lo que sí siempre tener claro es el orden. En el fondo, examinar al paciente, ver ubicación de la herida, realizar una anestesia como corresponda, que el paciente no tenga dolor, ¿ya? Cosa que ustedes puedan suturar tranquilamente, elegir el material adecuado, ¿ya? Y antes del material adecuado, el aseo correspondiente, con suficiente suero fisiológico o agua destilada, elegir el material adecuado, el retiro de los puntos en el tiempo adecuado y así sucesivamente, ¿ya? Muchas gracias, espero que hayan aprovechado esta clase y les haya servido.
Hasta luego.